Bueno, vamos a hacer un pequeño curso de introducción a Typhoon Hill y, bueno, que es una herramienta que permite hacer simulaciones en tiempo real, ya sea con un dispositivo físico o bien pues, una simulación offline. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay que instalarse el software que se llama Typhoon Hill Control Center, que se puede descargar en esta página. Y básicamente lo que hay que hacer es, en primer lugar, conseguir una licencia virtual Hill, porque queremos hacer simulaciones. En tu caso todavía no tienes el simulador de tiempo real, con lo cual necesitas tener una licencia virtual. Para ello te registras, consigues la licencia y ya entonces en ese momento te podrás descargar el Typhoon Hill Control Center. ¿Vale? Eso no tiene Sí. más complejidad. Te metes aquí, si hace falta yo te paso el enlace de la página y si no, pues buscas Typhoon Hill Control Center Download y listo, ¿vale? Entonces, una vez que lo hayas hecho y hayas instalado el Typhoon Hill, pues lo que tendrás es este programa que esta es su ventana principal. Bueno, aquí cosas a comentar, voy a ir cerrando estas ventanas que están atrás. Cosas que comentar, pues decirte que por una parte es bastante interesante el hecho de que tienes aquí documentación. Yo la verdad es que nunca he navegado demasiado en esta documentación porque no me ha hecho falta, porque alguien en sus inicios me explicó lo que él sabía y yo a partir de ahí, probando, pues eres capaz de sacar más cosas, ¿no? Pero bueno, se sabe que está ahí y yo sé, por ejemplo, porque ahora ya te digo que sigo trabajando en esto, pues que el Typhoon Hill API te permite, pues, buscar aquí lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, hay un comando que utilizo ahora que es conseguir el tiempo de simulación en cada momento, porque, bueno, en líneas de código eres capaz de conseguir o quieres saber cuándo ha transcurrido 10 segundos de simulación. Entonces, pues he buscado time y aquí veo cuál es el comando que me permite conseguir ese tiempo de simulación, pues si me hace falta para cualquier otro proceso posterior, ¿vale? Bueno, esto no te lío más, que sepas que existe. Si en algún momento te falta alguna idea, pues recurres a esto y listo, ¿no? Otra cosa muy interesante de Typhoon Hill es los ejemplos que tiene. Tiene una gran variedad de ejemplos por distintas categorías que ves aquí, pues desde aeroespacial, pasando por Grid Connected Converters, etcétera, ¿vale? Pues yo qué sé, por ejemplo, puedes ver un Virtual Synchronous Machine, ¿vale? Que lo que hace es emular el comportamiento de un generador síncrono con un convertidor electrónico. Pues bueno, tú te vienes aquí, pinchas aquí, ves el modelo en qué consiste e incluso eso te permite pues o abrir el modelo o abrir una aplicación del modelo ya precargada, con lo cual una cosa muy positiva es que tú puedes partir de uno de los modelos de ejemplo y hacer las modificaciones que tú estimes pertinentes para hacer tu simulación o coger ideas o ver cómo se implementa algo en concreto. Pues eso está muy bien porque al final es un recurso importante. ¿Qué más hay? Bueno, también hay de microgrid, no sé exactamente cuál es tu aplicación, pero bueno, aquí tenemos una planta fotovoltaica tanto en modo promediado como en modo conmutado, etcétera, etcétera. Hay muchas opciones, yo no me las conozco todas lógicamente, pero que sepas que también pues este software trae muchos ejemplos que son pues muy útiles. Creo que después te voy a enseñar uno en concreto que para que veas todas las posibilidades, porque yo también te voy a enseñar otro que he desarrollado yo, pero que quizá en el SCADA, que es lo que te permite modificar y visualizar las simulaciones en tiempo real, no es tan completo como este que te voy a mostrar, ¿vale? Este es una red de 34 buses y lo que hace además es implementar inteligencia artificial para detectar, en función de una serie de medidas, si la red está, o sea, si el sistema está desconectado o no de la red. Con lo cual, las posibilidades son casi infinitas con este software y bueno, ya vamos a entrar más de lleno, pasando de los ejemplos como tal, que sepamos que existen, que sepamos que podemos partir de ellos y modificarlos a nuestro gusto, con lo cual, pues es, es bastante importante la colección de ejemplos que tenemos. Entonces, hay que saber dos cosas. Una, que para hacer la modelación del diagrama de bloques necesitamos lo que se conoce como Schematic Editor y luego la visualización de las simulaciones en tiempo real, bueno, aunque nosotros utilizamos el Virtual Hill, que no serán simulaciones offline, se hacen desde el Hill SCADA. Entonces nosotros, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es abrir el Schematic Editor,
que no vamos a abrirlo en blanco, en vacío directamente, sino que vamos a cargar un modelo que yo tengo configurado de antes, ¿vale? En concreto el modelo es este, que se llama VSC Load 12 Drup PQ. Lo importante aquí es saber que el diagrama de bloques es un archivo .tse de Typhon Schematic Editor. Date cuenta que si tenemos un archivo para el diagrama de bloques y otro archivo para el SCADA, vamos a tener efectivamente para cada modelo dos archivos, uno TSE y otro, ahora veremos la extensión cuando terminemos de ver el TSE. Entonces abrimos el modelo. Muy bien, este es el aspecto del Typhoon Hill Schematic Editor. Así a priori, pues bueno, casi como cualquier otro software. Se me ocurre Simulink, ¿no? Tenemos un canvas donde podemos ir poniendo lo que se nos vaya ocurriendo. Por una parte, tenemos aquí una librería, ¿vale? Relativamente parecida a cómo se denominan las cosas, por ejemplo, en Simulink. Tenemos, pues, sources, ¿vale? Bueno, esto en concreto son sources de tipo eléctrico, pero podemos tener, por ejemplo, una constante, ¿vale? ¿Cómo se ponen este tipo de señales en el modelo? Pues simplemente arrastramos aquí y podemos ver que nos hemos traído esta constante. Con doble clic podemos configurar el valor de la constante, definir el tipo de señal y además añadir el periodo de muestreo de esa señal, es decir, con qué frecuencia se va a ejecutar esa señal. Bueno, en una constante no tiene tanto sentido, pero en un control, por ejemplo, en un PI o lo que sea, pues ya sí que tiene más sentido. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un montón de señales que podemos implementar. Yo creo que quizás lo que tiene más sentido es que vayamos por el modelo viendo qué tipo de señales o qué tipo de bloques tenemos, ¿no? Por ejemplo, lógicamente, si nosotros vamos a simular sistemas eléctricos de potencia, nos van a hacer falta resistencia con condensadores. Pues bueno, aquí tenemos una resistencia donde podemos ver que el valor además no lo estamos introduciendo directamente en este campo, sino que se lo damos desde fuera, ¿vale? El valor R2 y punto. Entonces, fíjate que el nombre de la resistencia es resistor. ¿Por qué te digo esto? Pues porque muchas veces cuando quieres buscar un componente en cuestión, ponerse aquí a navegar por toda la librería es relativamente complejo, entonces para encontrar un componente lo más lógico sería decir, bueno, pues voy a meter un resistor y ya se define en el explorador y directamente pues te arrastras esta resistencia aquí con sus dos terminales, los conectas al elemento en cuestión y punto, ¿vale? Esto con todo. Cualquier elemento que veas aquí, por ejemplo, tenemos amperímetros. Una fuente normal y corriente de alterna, por ejemplo. Pues una fuente de alterna, no sé si decir voltage source, por ejemplo, ¿no? Esta fuente. Esta es constante o seno. Si le metes seno, pues ya te pide el RMS, la frecuencia, etcétera. Y todo esto, lógicamente, y la fase. Lógicamente, esto le podemos dar el valor directamente en el bloque o externamente, como veíamos con la resistencia anterior, ¿vale? Muy bien. Bueno, aquí tenemos más elementos. Por ejemplo, tenemos un interruptor trifásico que es accionado, en este caso, como tenemos una constante, pues está siempre conectado, pero sí que tenemos este otro interruptor que podemos ver que está activado por un escalón que se actúa en t igual a 0,5, pasa de 0 a 1, con lo cual ese interruptor entra en funcionamiento en t igual a 0,5, que luego veremos en la simulación. ¿Qué más? Bueno, puedes pensar en cualquier bloque que utilices habitualmente en Simulink, por ejemplo, un integrador, pues aquí también lo tenemos con su valor inicial, etcétera, etcétera. Pues ganancias, bueno, un GoTo, que también es bastante útil en Simulink para no tener que trazar conexiones a través de todo el modelo y que te quede al final algo que sea prácticamente ilegible, ¿no? Tiene GoTo y lógicamente también tienes From. Pues este es un From que tendrá en alguna otra parte del modelo un GoTo, que de hecho si pinchas ahí en ese enlace te lleva directamente a él. Bueno, amperímetros, voltímetros, tampoco quiero perder demasiado tiempo con esto porque al fin y al cabo son bloques y lo vas a ir conociendo conforme tú vayas utilizándolo. Aquí lo que tenemos en realidad es un convertidor trifásico, un inversor trifásico y dos cargas conectadas,
bueno, aquí tenemos el filtro del convertidor y tenemos dos cargas conectadas, una que está todo el tiempo conectada y otra que se conecta en t igual a 0,5. Y lo que queremos es precisamente emular el comportamiento de un generador síncrono con un convertidor electrónico de potencia. Con lo cual aquí tenemos todos los controles, el control de tensión, el control de intensidad, que son pues dos controladores PI en cascada, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues interesante, por ejemplo, un bloque de conversión de referencias de Q a referencias ABC. Pues bueno, eso tal y como funcionaba en MATLAB, aquí también lo hace. Algunos bloques sí que son específicos de Typhoon Hill. Por ejemplo, aquí tenemos esto que se denomina Three Phase Meter, que lo que nos permite es pues, medir tensión, corriente, frecuencia, tensión RMS, corriente RMS, incluso potencia. Entonces tú vas seleccionando aquí las señales que quieres medir y luego te las llevas, según este puerto de salida, a un meter split que te permite pues ya sacar en concreto las medidas que quieres. Esto quizás es un poco distinto de lo que sería en Simulink, pero bueno, como todo se aprende en la vida, pues sí, una especie de MUX, efectivamente. Una cosa interesante también o importante es que aquí también se pueden comentar y descomentar los bloques tal y como se hace en Simulink. Esto en realidad es un enable, disable part of the model. A mí no me entusiasma demasiado el hecho de que no me queda claro cuándo algo está desactivado y cuándo no. Si te das cuenta, tiene un fondo medio gris, pero la diferencia es casi mínima. Con lo cual, te puede pasar que tú te vuelvas loco sin saber qué está fallando en el modelo y al final es que tienes parte del modelo comentado. Con lo cual, ojo con eso. Voy a comentarlo de nuevo para que no se escacharre nada. Muy bien, pues yo creo que del modelo está casi todo, salvo dos asuntos. Uno es que aquí aparecen unas cosas que, estos circulitos, que yo no he comentado y aparecen por muchas partes del modelo, y esto se denomina proof, ¿vale? Esto lo que te permite es añadir una señal determinada a la lista de señales del SCADA. Es decir, si tú quieres visualizar una señal en tiempo real, necesariamente tienes que insertar un proof y conectar ese proof a la señal en cuestión. Si no, no vas a ver esa señal en el SCADA. Con lo cual, al final, conforme vas construyendo el modelo, tú quieres ir verificando que las cosas funcionan, pues has metido una cantidad de proofs importante. Lo ideal sería, pues no pongas tantos proofs si no vas a representar esas señales, pero bueno, mientras que no se te queje el ordenador o el Typhoon Hill y la memoria, pues vamos para adelante. Entonces, bueno, pues tengo repartidos por todo el modelo estos proofs que te permiten visualizar esas señales en el SCADA. Otra cosa importante es cuál es el simulation step de esta simulación. ¿Dónde se define? Bueno, pues eso se define en Model Settings. Bueno, aquí aparece si tenemos un dispositivo en concreto. El que tenemos aquí es el HIL 404. Yo creo que esto te lo detecta directamente el software cuando tú haces la conexión, pero sinceramente nunca lo he modificado. Aquí lo interesante es saber que en el Circuit Solver Settings pues puedes utilizar distintos métodos de discretización. Vamos a dejar el que viene por defecto y el Simulation Step, que sí que está establecido aquí como 1 por 10 elevado a menos 6 segundos, es decir, 1 microsegundo. El mínimo, según veo aquí, es medio microsegundo. Pero bueno, según la aplicación, pues el balance que siempre tenemos de paso de integración para una resolución mayor o el tiempo que tarda en ejecutar, porque claro, si vemos que en tiempo real no somos capaces de ejecutar, pues vas a tener que aumentar el tiempo de integración. Yo creo que con este funciona, como vamos a hacer una simulación offline, tampoco es tan determinante. Y por último, y no por ello menos importante, está este apartado que es el Model Initialization Script, que si lo abres sería algo así como el callback de MATLAB, que es una función que se ejecuta al inicio de la inicialización del script, donde tú puedes definir una serie de cosas. Por ejemplo, datos de la simulación. En algunos bloques, no sé si se ha visto que tenía este comando, bueno, esta variable ts, que es cuál es el simulation step de la simulación. Pues en este caso coincide con el paso de integración de la simulación del modelo al completo, pero podría ser pues un múltiplo de ese paso. Imagínate un control que se ejecuta pues
cada 10, 100 o los pasos de integración de la simulación que sean. Y aquí también podemos definir más cosas, por ejemplo, datos de la red, pues U sub G igual a tanto, o datos del inversor, pues cuál es el periodo o la frecuencia de switching del inversor, ¿vale? Habíamos visto por ahí alguna R2, pues fíjate, aquí es donde está definida la resistencia R2. Y esto se hace según comandos de Python. Así que si no conoces Python, es una buena oportunidad de empezar, porque se pueden hacer muchas más cosas con Python que simplemente con los diagramas de bloques de Typhon. Bueno, y Typhon, que prácticamente es un trabalenguas. Pero tú cuando has hecho el diagrama esquemático y has definido las variables, directamente se te escribe ahí eso. Por ejemplo, cuando has definido esa resistencia R2. No, tú la pones en el modelo, abres Sí. el bloque en cuestión y dices, yo esto quiero que sea R2. Lo escribes y luego te tienes que ir necesariamente aquí y en algún punto del código definir quién va a ser R2. Si no, no se te aparece. Lo ideal que será, pues meto el bloque en cuestión, me voy directamente y lo pongo para que no se me olvide que falta. De todas formas, yo supongo que cuando tú intentas compilar algo que no se ha definido, te dará un error y te especificará. Claro, pero me refiero, es que si no sabes, bueno, ahí es real. Aunque sea Python. Sí, eso es para principiantes. O sea, Esto es luego muy puedes hacer cosas más elaboradas. Por ejemplo, definir cómo van a ser las constantes de un PI en función de datos del modelo. Fíjate, aquí ya tenemos seno de no sé qué. Por ejemplo, el seno está dentro de una librería que se llama NumPy, que se implementa así. ¿O cómo se implementa el número pi? Pues numpy.pi. Aquí ya empezamos a entrar en cosas que son desconocidas por primera vez o que lo buscan, ¿no? Pero ese fichero que tú tienes ahí, ¿lo has hecho tú o cómo lo has conseguido? Sí, lo he hecho yo. Puedes conseguirlo o puedes partir del de ejemplo, por ejemplo, Sí, de y algún luego tú ya ejemplo. empiezas a desarrollar, pero hay Vale, cosas que tú desconoces y que dices, bueno, ¿y cómo se escribe el número pi que me hace falta aquí? vale, vale. Pues creo que al principio te dan algo de información, pero es poco. Estas dos líneas. Dicen, NumPy module is imported as NP. Es decir, todas las funciones y librerías que tengas dentro de NumPy de Python las tienes disponibles a través de np.algo. Pero claro, si no las conoces, pues tienes que navegar y encontrar qué, qué te pueden dar cada una de ellas, ¿vale? En función de las necesidades. Bueno, pues con esto yo creo que el modelo está comentado así de forma superficial y vamos a pasar a compilar este modelo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente pulsar este botón que dice Compile and Reload the Model in Hill SCADA y aquí abajo en esta, aquí te aparecerán las salidas, los logs de la compilación por si ha habido algún problema o no. Entonces, estamos en directo, pero esperemos que no haya ningún problema. Ha dicho que ha pasado una primera validación, ¿vale? Pero bueno, ahora hace una serie de cálculos y de cosas adicionales que solo nos interesa el saber si ha terminado el proceso correctamente. Y dice pues que el paso de integración de la simulación es un microsegundo. Sí, pues ahí está. Bueno, esto es lo típico, ¿no? Cuantas más, vamos a llevarnos esto para acá, cuantos más interruptores tengas en el modelo, más estados tengas que considerar, etcétera, pues más peso tendrá el, el modelo. Entonces, como nosotros ahora mismo no tenemos ningún dispositivo conectado, de hecho nos dice que no es capaz de encontrar un dispositivo conectado, pues lo que vamos a hacer es cargar el modelo en Virtual Hill. Entonces, bueno, esto no sé si me deja llevármelo para acá, empieza a cargar y ahora me ofrecerá pues una serie de posibilidades para cargar el modelo del SCADA. Muy bien.
Voy a llevar esto para acá también. Y bueno, fijaos que tenemos aquí una serie de modelos que ya están cargados porque son los últimos que he utilizado yo. Fíjate que el archivo del SCADA se llama .cus. ¿Vale? Entonces yo normalmente lo que hago, pero eso ya es un consejo, llamar a un archivo .tse y llamar al SCADA que va con él, pues con el mismo nombre y .cus, ¿vale? Pero esto ya es un consejo más que otra cosa. Entonces, vamos a abrir exactamente el que coincide en nombre, que es este, VSC Load 12PQ, Drup PQ, y ya lo tenemos cargado. En este caso, el SCADA es muy sencillo, como ya te he comentado antes. Simplemente tiene un Capture Scope, que es este bloque que tenemos aquí, que nos va a permitir visualizar en tiempo real o incluso hacer una captura de un determinado intervalo de la simulación. Vamos a ir por pasos. ¿Qué opciones tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos opción en el SCADA, por ejemplo, de meter un slider, de forma que nosotros queramos cambiar, por ejemplo, se me ocurre una consigna de potencia activa a un elemento. Pues aquí tendremos que definir la variable en cuestión, ¿vale? Tendremos que definir una variable y en el schematic tendremos que insertar un SCADA input. De forma que si yo me llevo este SCADA input, aquí eso quiere decir que es una señal que proviene del SCADA. Y yo en tiempo real puedo modificar esa señal. Bien, de todas formas, esto creo que es más avanzado, lo dejaremos para un vídeo posterior. Y de momento vamos a quedarnos con esta simulación que tenemos planteada. Pero bueno, tanto el slider, podemos meter checkboxes que nos permiten, por ejemplo, se me ocurre abrir y cerrar un interruptor en tiempo real. Podemos meter un combo que nos puede permitir seleccionar entre varios casos, cosas así, ¿no? Que a priori pueden ser bastante útiles. Otra de ellas es meter una macro. Esta macro lo que nos permitirá es, en distintos instantes, por ejemplo, en el inicio de la simulación, on start, o cuando alguien pulse sobre el botón de la macro, o bien cuando se cumpla un determinado, con un intervalo periodo de ejecución, se ejecute el código que definamos aquí. Código definido de nuevo en Python, con lo cual, de nuevo, remarco la idea de que hace falta Python para aprovechar al máximo las funcionalidades de Typhoon Hill. Entonces, esto es bastante interesante porque cualquier cosa que se te ocurra en Python, por ejemplo, entrenar una red neuronal, puedes hacerla aquí de forma discreta mediante una macro. Joder, pues eso a priori suena bastante bien porque tú puedes obtener muchos valores, muchos datos de una red que estés simulando, entrenar una red y a partir de ahí predecir qué está ocurriendo en cualquier punto de la red. Lógicamente tendrás que definir cuáles son los datos que te permiten entrenar esa red neuronal, pero bueno, a priori suena muy bien. Entonces todos estos elementos los puedes incluir en tu modelo, incluso puedes importar imágenes de la red para, se me ocurre, por ejemplo, definir el estado actual de los interruptores, cosas así que luego veremos en el otro ejemplo, pero tiene muchas opciones. Entonces voy a borrar esto y por último, antes de pasar a ejecutar la simulación, aquí si te fijas tenemos otro Open Panel Initialization y podemos cargar pues de nuevo algo que se va a ejecutar siempre que lancemos una simulación. También se define con Python y pues, aquello que se te ocurra, cargar variables nuevas, establecer consignas de potencia distintas a las que teníamos en el modelo, cualquier cosa que se os ocurra la podéis hacer aquí. Y ya está. Lo único que nos faltaría es, bueno, tú has dicho que habíamos elegido algunas señales, las íbamos a mandar a la SCADA, ¿esas señales dónde están? Bueno, pues una vez que hemos compilado, esas señales deben aparecer aquí. De hecho, aquí aparecen. Las que has puesto el Estas ya programa. estaban, no todas, es decir, estas están cargadas porque este archivo .cus ya está guardado con mi configuración, entonces aquí podemos ver hasta 26 señales que yo ya he precargado. Si quisiéramos meter alguna más, le doy a este botón más, me aparece una 27, una señal número 27 y aquí tengo disponibles pues una serie de señales, por ejemplo,
no sé, el estatus del interruptor S1, que fijaos que creo que está aquí ya definida, o sea, ya seleccionado, entonces me va a decir que no. Dice, no es posible tener dos señales idénticas, porque ya estatus S1 ya está seleccionada en el canal 16, con lo cual tendría que seleccionar una que no esté seleccionada. Ahora mismo no sé porque ya tenemos 26 señales del modelo disponibles para visualizar si quisiéramos. O sea que lo que estás diciendo es que tú en el esquemático has puesto unas probes con todas las señales que posiblemente quisieras tener. Pero Y ahora luego, mismo, cuando tú vas a la escala, es cuando seleccionas de todas esas probes las que tú realmente efectivamente, quieres visualizar. Y lo haces así. efectivamente. Luego lo que haces en realidad es, pues con este viewport modificas el dónde se visualizan estas señales, que bueno, el primer elemento es empezando por arriba a la izquierda, el segundo, incluso podrías visualizar una misma señal en dos de estas gráficas, ¿vale? Pero en este caso solo tenemos una. De hecho, podemos eliminar esta señal que no nos interesa demasiado. Para seleccionarla tendríamos que hacer así. Delete y la eliminamos, ¿vale? Puedes seleccionar aquí hasta 32, ¿vale? Bueno, es un número relativamente razonable. Si quisieras modificar, pues entre una simulación y otra, cambias una por otra, vuelves a ejecutar y visualizas aquí. Entonces, ya digo que esta simulación ya está configurada y lo interesante aquí es el modo Capture o modo Scope que te permite o bien con el modo Scope visualizar la señal en cuestión en tiempo real, es decir, tienes un periodo fijo que vas a estar mostrando, cuando termine ese periodo te llega el nuevo y tú vas a ir viendo la evolución de la señal, pero creo que es más interesante pues, para labores de investigación, sobre todo el capture. Es decir, cuando suceda algo en la simulación que puede estar programado o forzado o lo que sea, nosotros vamos a guardar una ventana a partir de ese instante de, por ejemplo, un segundo, que se define aquí. Tiempo del intervalo, un segundo. Nosotros habíamos visto que lo único que íbamos a hacer en nuestro sistema es cerrar un interruptor en t igual a 0,5, pues con un segundo nos permite ver todo ese transitorio perfectamente. Entonces, otra cuestión interesante aquí es con qué muestreo vamos a tomar esas medidas. Lo máximo que te deja es un mega sample, es decir, 1.000.000 de muestras por segundo, con lo cual es más que suficiente, pero sí que este valor está íntimamente ligado con el tiempo de intervalo. Si tú vas a recopilar 10 segundos, posiblemente ya te diga que un mega sample por segundo es demasiado, con lo cual tendrás que reducir un poco esa ventana. Y luego pues están aquí los triggers que puedes establecerlo tú manualmente cuando la simulación ya está corriendo o forzarlo a que antes de la simulación lo fuerzas y ya con lo cual vas a recoger el primer segundo de simulación, que es lo que vamos a hacer en este caso. Pues nada, ya estamos en disposición de forzar el trigger, vamos a forzarlo y fijaos que aquí abajo pone waiting for trigger, efectivamente, y lo que vamos a hacer es correr la simulación. Ahora ya pone waiting for data porque ha detectado que ha empezado la simulación y simplemente estamos esperando a que lleguen los resultados. Muy bien, bueno, aquí tenemos la simulación corriendo. Como ya tenemos los datos que necesitábamos, podemos parar la simulación y volver aquí a ver qué datos tenemos. Bueno, pues podéis ver que efectivamente la potencia que se entrega a la carga inicialmente es de 2 megavatios, que es la carga 1 que estaba conectada. En t igual a 0,5 se conectaba la carga 2, con lo cual el consumo de potencia activa crece hasta este otro valor. En términos de potencia reactiva, inicialmente la carga 1 consume cierta potencia reactiva y cuando se conecta a la carga 2, que es de tipo capacitivo, pues prácticamente neutraliza, compensa a la carga 1. Y lógicamente esta evolución de la potencia, tanto la activa como la reactiva, tiene un impacto en la frecuencia del sistema, que empieza en 60 Hz, un sistema americano, pues cuando se conecta a la carga 2, la frecuencia cae hasta 59,6, un poquito por encima. Y lo mismo con la tensión en el punto de conexión de las cargas. Inicialmente es algo menor de 400 y el Drup, de hecho, se ha diseñado para que cuando se conecte esa carga 2, la tensión alcance los 400 voltios.
con lo cual podemos verificar que la simulación está correctamente hecha. Entonces, aquí, bueno, opciones de visualización, quizás lo mejor, o lo más interesante es coger este zoom que te permite arrastrar y ver una parte en concreto de la simulación. Fijaros que todos los ejes X están ligados, con lo cual podemos ver una parte en concreto. Y luego, para volver al estado original, yo creo que hay que darle a esta casa y podemos, pues, hacer otro zoom distinto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, os estaréis preguntando si se pueden exportar estos datos. Pues sí, se pueden exportar. Y se pueden exportar tanto de toda la lista de señales que habíamos metido en el Capture Scope, podemos decir que queremos todas o bien simplemente las seleccionadas. Y bueno, pues podemos coger, por ejemplo, la potencia reactiva medida y la establecida. Y al formato en que queremos exportar, CSV, .mat, para luego postprocesar en MATLAB, etc. Y luego le pulsamos aquí y exportamos ese archivo. Y básicamente, bueno, otra opción, si acaso, es qué layout queremos para estas gráficas, si en vertical o en este otro formato, y poco más que decir respecto de este modelo. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, yo tengo. Pregunta. Imagínate que tú has hecho ese modelo posterior para Como una para- señal analógica, Eso es. efectivamente. Bueno, pues si queremos sacar una señal fuera del simulador de tiempo real Typhoon Hill, Ujú, aquí a la derecha tenemos una serie de analog outputs y ujú. eso es, analog output, porque lo que queremos hacer es sacar una señal fuera del modelo y lo que tendremos que hacer es venirnos aquí y aquí tenemos las señales de salida, analog output 1, analog output 2, etcétera, etcétera, hasta 64. Bueno, dependiendo del simulador de tiempo real podemos tener más o menos y aquí lo que habría que hacer es, de forma idéntica a lo que hacíamos en el Capture Scope, seleccionar aquí la señal en cuestión. Por ejemplo, se me ocurre sacar la señal en cuadratura directa en el punto de conexión, esta tensión. Aquí hacemos el escalado porque, bueno, el simulador te va a permitir una salida de más o menos 5 voltios, más o menos 16 en función de la configuración que tengamos. Por lo tanto, pues establecemos aquí la escala que sea conveniente para nuestro caso. Podemos incluso establecer un offset y también unos límites a la tensión superior e inferior de salida. Por ejemplo, menos 10 voltios, más 10 voltios de tensión continua. Una cosa interesante aquí es que podemos bloquear este campo porque luego simplemente pasando el ratón por encima y la rueda, pues estamos modificando este campo, lo cual puede ser un poco fastidioso. Con lo cual, lo mejor es, una vez que has configurado una señal en concreto, bloqueas y desbloqueas para modificar algo y punto. Entonces, así sería la salida. Las entradas analógicas se harían directamente desde el Typhoon Schematic Editor, pero bueno, yo creo que eso es parte de otro vídeo. Sí, eso ya es la segunda derivada. Yo creo que si os parece, podemos cerrar este modelo, abrimos el modelo de ejemplo que os comentaba anteriormente para que veáis otras funcionalidades que podemos tener aquí. Vale. Cierro esto, no quiero guardar cambios, cierro esto, tampoco quiero guardar cambios porque no sé qué he hecho, no sé que si he estropeado algo o no. Entonces aquí vamos a abrir de nuevo desde la ventana principal un ejemplo que es este que os comentaba, que lo que hace es ejecutar una red neuronal en tiempo real e incluso también hace entrenamiento en tiempo real. Aquí tenemos la red, básicamente tenemos una red de potencia infinita conectada a una red de 34 nudos, tenemos un parque eólico, tenemos un conjunto de interruptores, etcétera. Y bueno, pues vamos a compilar directamente este modelo, que es un modelo de Typhoon que está más que probado. Lo que es interesante es ver las posibilidades que te da porque al final, lo que te comentaba, puedes modificar el SCADA y hacer los cambios que estimes oportuno para tu aplicación. Pero es interesante para coger ideas.
Bien, de nuevo tendríamos que cargar en Virtual Hill este modelo. Físicamente, el Typhoon Hill, ¿dónde está? Entonces aquí directamente nos ofrece el SCADA en cuestión, que es el de ejemplo, ¿vale? Fíjate que está en el directorio de ejemplo, no como el otro que sí que estaba en un directorio propio. Y pues este es el SCADA en cuestión. Podemos ver aquí un diagrama de la red, con la red de potencia infinita, el parque eólico, los interruptores con sus estados y con unos LEDs que te indican el estado de cada uno de esos interruptores. Aquí, bueno, lógicamente también puedes poner anotaciones o instrucciones de cómo correr el modelo. Y aquí por último tienes la parte de la red neuronal donde detectas si el sistema está aislado o no, que incluso cambian el color de este icono para decir si está aislado o no. Entonces, bueno, primera cosa a tener en cuenta es que si este SCADA está bloqueado, tú no puedes hacer ningún tipo de modificación. Tú intentas arrastrar algún elemento, no puedes. Lo que tienes que hacer es desbloquearlo. De esta forma está desbloqueado y puedes coger un elemento, por ejemplo este, y llevártelo aquí o aquí. O meterte aquí dentro y modificar, fíjate, por ejemplo, esto que no lo habíamos dicho antes, si quieres mostrar un valor de algún punto del Typhoon Schematic Editor, pues te vienes aquí, pinchas 2 veces y lo que dices es Display Value, Heal Rate, Analog Signal, tal. Es decir, esto es un comando de Python o del Heal API como veíamos anteriormente y se hace así y punto. Entonces, de aquí, por ejemplo, puedes coger esta idea para, bueno, ¿y cómo muestro el valor de una señal en concreto? Pues se hace así. Entonces, yo creo que sin más dilación lo que vamos a hacer es correr este modelo. Bueno, quizás aquí en la inicialización podéis ver pues el código de Python para entrenar la red, no sé qué, no sé cuánto, cargar otro modelo. Esto ya veis que tiene más chicha que lo que yo había hecho, que simplemente era definir unas variables, pero bueno. Entonces, nada, vamos a correr esta simulación. Podemos ver, por ejemplo, en este gráfico que es distinto del Scope Capture, cuál es la potencia que genera el parque eólico, la tensión en ese punto. Aquí vemos algunos datos del parque eólico, etcétera. Y podemos ver, pues, que aquí se muestra que efectivamente este parque está activo en este momento. Podemos incluso modificar la velocidad del viento. Lógicamente, cuando modificamos la velocidad del viento, reducimos la velocidad del viento, habrá una caída en la potencia generada por el parque. Y bueno, pues podemos hacer cortocircuitos en este punto de la red, veis que ha cambiado el color de este LED, entonces eso pues tiene una serie de implicaciones y bueno, ahora mismo es que la red neuronal está entrenando porque hasta que no suceden 5 cambios topológicos en el circuito no se activa un nuevo entrenamiento y una nueva y una vez que se ha terminado el entrenamiento ya a partir de ahí se empieza a predecir, ¿vale? Entonces, pues estas son las opciones que te da. Al fin y al cabo, esto es una imagen, ¿vale? Eh, la de la red que puedes importar, le incrustas ahí y a partir de ahí pues le pones unos LEDs, pones lo que tú quieras para la visualización de tu simulación. Así que, bueno, yo creo que esto es un repaso de todas las posibilidades que te ofrece Typhoon Hill. Sí, para ver cómo tiene que empezar. Sí. Está bien. ¿Cómo empezamos y cómo terminamos? Tendremos que terminar con algo parecido No, a no, esto. no, sí, 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 sí. Ya se me están ocurriendo ideas, pero paso a paso. Paso a paso. Muy bien, pues voy a parar la grabación y ya está.